Leyendas enfrentadas. Gracias, querido Beto, por regalarnos estos instantes, por permitirnos hacerte parte de este homenaje a las leyendas enfranjadas en el marco del 80 aniversario y también recuperar un poco estas historias desde la infancia. Y tú tienes muchas historias muy bonitas de ese carácter que desde niño ya tenías. Platícanos cómo surge todo, cómo se da esos primeros toques de balón de niño, Beto. No, bueno, al contrario, muchas gracias por venir a esta entrevista. Y bueno, a ver cómo arranca todo. Pues desde muy niño, desde muy chiquito, yo tenía claro lo que quería hacer en la vida y era ser futbolista profesional. Y bueno, mi madre siempre me lo recuerda y me dice, desde los 3 años dormías con tu balón, como casi todos los niños, ¿no? Que quieren y que aman el fútbol. Pero bueno, todo empezó por ahí de los 5 años, cuando mis papás les hablan a mis hermanos. Tengo 3 hermanos mayores y para que nos iban a llevar a inscribir al Centro Asturiano de México, que es un club en la Ciudad de México donde tenía muy buena liga y donde han salido muchos jugadores profesionales. Y bueno, yo llego corriendo después con mi papá y le digo que yo, ¿qué onda, no? O sea, que por qué nada más ellos 3 y yo no. Y porque la primera categoría era a partir de los 7 años y yo tenía 5. Entonces me dijo que me iba a tener que esperar 2 años. Dije, ¿qué? O sea, esperarme 2 años para ir a jugar, pero ni loco. Entonces agarré mis actas y mis fotos a escondidas y me las llevé, ¿no? Entonces fuimos, mis papás inscriben a mis hermanos y después de que ellos van saliendo, yo llego por el otro lado a inscribirme, yo solo, y les pongo, y obviamente a los papás les dio una risa terrible y dijeron, no, o sea, es que primero tienes que venir con tus papás porque estás muy chico y aparte la primera categoría empieza a partir de los 7. Y como lo digo, no me acuerdo qué hice, pero nunca bajé los brazos ante las adversidades y dije, no, a ver qué hago, y no sé ni qué hice y acabé inscribiéndome. Entonces empecé a partir de los 5 años, ya empecé como portero, me acuerdo ese año. Al siguiente año ya me sacaron a la cancha, también por una situación de mi papá, que me enfermé del oído y él fue directamente, ya que estaba jugando, dijo, no, de portero para nada, porque ni va a ser alto, ni va a ser eso, entonces sáquenlo a la cancha. Y yo cuando regreso ni me enteré y ya me quitan de la portería y me meten a la cancha, que me hicieron un gran favor porque fue mucho mejor y bueno, y ahí empecé a jugar. Y ya a partir de que salí a la cancha, ese año fuimos campeones, al siguiente otra vez y al siguiente otra vez en la misma categoría. Entonces ya los papás dijeron, oye, ya no puede jugar. La última temporada que estaba en esa categoría ya, o sea, es cachirulo, ¿qué onda? Pues ya lleva 4 años en la misma categoría. Lo que no sabían es que había arrancado 2 años antes. Y bueno, y así de fácil. Les dije, no, pues ahí está mi acta. Fue el único chavo que pude hacer eso y que arranqué a raíz de toda esa problemática que se dio, pues ya no dejaron nunca más. Oye, Beto, pero eso habla de que a los 5 años ya tenías un tremendo carácter, ¿no? Para sobreponerte, insistir, perseverar. Pues sí, la verdad siempre, o sea, toda mi vida ha sido así, buscar las cosas por las que sueñas, que te interesan, nunca claudicar, ¿no? Obviamente en la vida ya después vas teniendo experiencias donde pues, a veces consigues tus objetivos, a veces no, pero nunca hay que bajar los brazos. Si no consigues cierta cosa, pues le buscas por otro lado después para ir consiguiendo, ¿no? Y sí, desde esa edad así empecé y después ya se fue dando todo el proceso hacia más arriba, ¿no? Oye, tienes varios hermanos, ¿no? 3 mayores, 1 menor. Seguramente jugaban fútbol, seguramente competían, seguramente, pues, como toda familia, a veces había algún tipo de conflicto. Pues quizás desde ahí venía el tenerse que imponer, ¿no? Para ganarse un lugarcito. Mira, sí, a ver, la realidad es que aparte de imponerte es el sacrificio que uno desde joven debe entenderlo, porque es muy fácil, a lo mejor puedes tener muchas condiciones, pero si no sabes sacrificarte en muchas cosas, pues no vas a llegar a tus objetivos, y así era claro, y el fútbol es una parte de eso, ¿no? A ver, mis 3 hermanos mayores jugaban y jugaban muy bien, y el chico también, pero ninguno optó por sacrificar. O sea, uno que jugaba, que era centro delantero, dijo, no, a mí me gusta más la fiesta y vámonos, o sea, no voy a estar. El más chico todavía entró después a Pumas y a los 6 meses dijo, es que ahí se ven, o sea,
no estoy para eso. Y claro, porque es un sacrificio el tener que, desde muy chavo, desde muy joven, el dejar de ir a las fiestas con tus amigos, el dejar todos los fines de semana. A mí mi papá me trataba totalmente diferente a mis hermanos. O sea, yo no podía llegar después de las 11:30 de la noche porque ya me castigaba una regañiza, porque me dijo, a ver, tú fuiste el que decidiste. Y ya cuando yo estaba en Pumas, imagínate, en Fuerzas Básicas, me decía, pero ni un minuto después, si no, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque me trataba diferente a mis hermanos, que ellos ya no estaban en eso, ¿no? Y es normal, pero cuando yo tomé la decisión, me lo dijo claramente, piénsalo muy bien, porque esto ya va en serio y no es de ahorita sí y al ratito no. Y dije, no tengo que pensar nada, voy. Y son todos esos sacrificios en ese momento. Después ya vienen mucho más sacrificios más fuertes y más con la familia, con los hijos, con todas las cosas que tienes que dejar de lado para poder seguir creciendo. Oye, ¿consideras que el fútbol es una vocación? Pues sí, obviamente es una vocación. Y además ha cambiado mucho porque en nuestra época, cuando yo empezaba de niño todo, el fútbol era complicado llegar porque tu papá te decía, no, vete a estudiar, olvídate del fútbol y vete a estudiar. Esa era, tengo muchos amigos que están frustrados porque el papá les hizo eso y no pudieron llegar. A mí yo tuve la fortuna de que mi padre, mi familia, mi madre, todos me apoyaron al 100% con ciertas cosas que me pusieron como reglamento para que siguiera el apoyo familiar, pero las cumplí y fue una bendición y era muy diferente. Hoy los papás se avientan de cabeza y hacen lo que sea porque el hijo sea futbolista y tampoco va por ahí. O sea, por supuesto que tiene que ser una vocación, el niño tiene que querer jugar fútbol y disfrutarlo, a diferencia de que yo de repente lo ves y lo vives, donde los papás obligan muchas veces hasta a los chavos a que sean futbolistas, o sea, y dices, no va por ahí, o sea, tiene que ser vocación de uno mismo y el papá y apoyar, y en lo que sea, estamos hablando hoy de fútbol, pero si va a ser artista, si va a ser lo que sea, tienes que primero ver que tenga la vocación el chavo y que quiera, y entonces ya tú como padre los apoyas, ¿no? Exacto. ¿Y a qué edad tú como niño te das cuenta de que ese es tu camino de vida? Siempre. Desde que nací yo creo, porque desde siempre dije quiero esto y me aboqué en todos los sentidos. O sea, había fines de semana, pero ahí te digo el apoyo familiar, el apoyo de mi padre. Hubo una vez que jugué 2 finales el mismo día, o sea, y entonces sales corriendo del Asturiano, vete a la escuela a jugar interclubs en México para jugar la otra final, o sea, ibas corriendo como locos, pero era porque quería y porque me gustaba y porque lo disfrutaba y porque gracias a Dios tuve el apoyo. Si no, yo a esa edad, pues, ¿cómo le iba a hacer para irme de un lado para otro en la Ciudad de México? Imposible. Entonces sí, es una vocación, y desde chavo, la verdad, desde que yo me acuerdo, siempre quise ser eso. O sea, siempre quise ser futbolista y gracias a Dios lo pude conseguir, ¿no? Oye, hablabas ahorita de estos reglamentos que en cada familia se dan, ¿no? Rituales, reglas. Platícanos un poco de cuáles eran las reglas que tus papás te pusieron para al mismo tiempo apoyarte en esta vocación del fútbol. Hubieron 2 cosas principales y que las digo siempre en mis conferencias a las empresas. Yo me voy a un torneo después de ser campeón en Interclubs con el Colegio México, que yo estudiaba allá con los maristas en México. Somos campeones y nos invitan a un torneo a Estados Unidos importante, donde iban equipos de todas partes del mundo, ¿no? Y obviamente había visores por todos lados porque era un torneo importante. Cuando acabe ese torneo y que somos campeones, pues a mí llegan y me invitan allá a que me incorpore a los Pumas de la universidad. Yo tenía, creo que 13 años o algo así, 13, por cumplir 14 a lo mucho, ¿no? Y cuando regreso le digo a mi papá, ya es cuando viene esa plática importante, ¿no? Que me dice, primero piénsalo muy bien porque ya esto es algo más profesional, que fue un punto vital. Me dijo, vete, piénsalo y ya después lo volvemos a platicar, porque no se vale que ahorita digas sí y al rato ya por cosas vayas a desertar. Y la segunda importantísima fue, en cuanto dejes los estudios, se acabó el apoyo familiar. Entonces fueron 2 puntos vitales que me apoyaron y que me obligaron, porque aunque hay que reconocer que cuando estaba por ahí de 6º semestre en México en la universidad,
o séptimo, no me acuerdo, yo estaba muy agobiado, pues ya jugaba profesional y estudiando, todo era, y que llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo te dije esto, llegó mi papá y me dijo, si quieres dejar la escuela, déjala. Cuando ya había visto que ya me estaba yendo bien en el fútbol, ¿no? Pero la verdad que dije, no, acabo mi carrera porque la acabo, y acabé mi carrera de licenciado en administración de empresas y jugando ya como profesional, ¿no? Pocos jugadores de fútbol, incluso hasta la fecha, ¿no? Se dan ese tiempo para hacer compatible su carrera con el estudio. Y tu papá impulsándote, tu madre, por supuesto, ahí, eso ya te va forjando el carácter, la disciplina, el sacrificio que manifestaste durante toda tu larga carrera de futbolista. A ver, te tratan diferente, es una realidad. Cuando tú tienes estudios, cuando tienes una carrera profesional, además del fútbol, es otra cosa. O sea, a mí fue importantísimo y se lo agradezco a mi padre toda la vida, porque es muy fácil. ¿Y cuántos no dicen, no, es que no se puede? Claro que se puede, y en la actualidad más, porque ya tienes todos los medios tecnológicos para estudiar una carrera, que lo puedes hacer por Zoom, por esto, por lo que tú quieras, en línea. O sea, ya no hay excusa. En nuestra época no había eso, tenías que ir a la universidad. O sea, yo iba a entrenar toda la mañana y toda la tarde a la universidad, de 4 a 10 de la noche. Y después, cuando ya tenía novia, la que es ahora mi esposa, pues imagínate, era todavía, o sea, no parabas, pero de que se puede cuando quieres. Y hoy sí entiendo que de repente empezó ya ciertos torneos que sí tienen que estar viajando demasiado, pero lo puedes hacer en línea. Entonces, para mí es, si quieres, se puede. Claro, esa es la realidad. Oye, Beto, ¿identificas algún suceso, persona, ejemplo que te haya influido en ese carácter que tenías? Porque en la cancha era muy marcado esa garra, el nunca luchar, el nunca hacerse menos, barrer, meter fuerte la pierna, lealmente, pero siempre para adelante. ¿Cómo se va gestando ese gran carácter? Pues mira, eso sí, la verdad no lo sé. Eso se fue dando solito. Obviamente, ahora sí que todo el mundo te pregunta quién fue tu ídolo. A ver, ídolo en el fútbol era Miguel Marín, que en paz descanse, que yo le iba a Cruz Azul de niño. Y bueno, y tenía un restaurante en México y me acuerdo que hacía que mis papás me llevaran nada más para ver si lo veía y todo. Pero la realidad que el ejemplo fue mi padre, o sea, de tenacidad, de trabajo, de honradez, todos los valores que te puede dar, siempre fue el ejemplo para mí, siempre fue mi padre, ¿no? En todos los sentidos, y eso fue lo que intenté llevar a cabo, ¿no? Y siempre el ejemplo de él. Ya lo otro, pues se va forjando y vas aprendiendo, o sea, vas teniendo tus metas. Si estás preparado es mucho más fácil conseguirlos. Yo he sido un convencido de que para que el fútbol mexicano crezcamos, o sea, tienes que tener mayor cultura, todos los futbolistas, tener mayor preparación en todos aspectos. A ver, hoy se habla de cuál es la mejor cantera del fútbol mexicano y creo que es la de Pachuca, pero ¿por qué? Me acuerdo, a ver, estando aquí en Puebla, me acuerdo que vino Chucho Martínez con su mujer, tenemos una gran amistad cuando yo todavía vivía en Las Fuentes, y me planteó su esposa lo que querían hacer de la universidad, de la escuela del fútbol. Entonces 20 años han hecho. Entonces le dije, a ver, es una maravilla. Yo todavía jugaba en el Puebla, exactamente. Entonces, y me dijo, ¿cómo ves esto? Le dije, pues es una maravilla, no va a estar fácil, pero es una maravilla que tengas jugadores que puedan estudiar y que los tengas ahí, que puedan entrenar, y ahí tienen las instalaciones, ¿no? Y lo que han conseguido, pues por eso, ¿cuántos jugadores no han mandado a Europa y que les ha ido bien, ¿no? Pero es importantísimo las dos cosas de la mano, porque forjas chavos con personalidad, que no les da miedo nada, que, o sea, si tienen que salir a otro país, pues van sin ningún problema porque están preparados. O sea, son muchas cosas que creo ha faltado en nuestro fútbol, ¿no? Oye, ya después das el brinco al fútbol organizado en la cantera de Pumas, tampoco exento de dificultad, ¿no? En la cantera de Pumas, que es quizás una de las históricamente mejores, pero aún en esas grandes instituciones, de repente hay, pues, no sé si grilla, pero sí quizás discriminación, y nuevamente el carácter quizás es una de las variables claves para perseverar, ¿no? Para no darse por vencido. ¿Cómo vives esos años previos a tu debut, entre los 13 que nos decías
y más o menos los 17 que debutas? Pues mira, de todo, ¿no? A ver, el primer año que llego a la institución somos campeones. Yo siempre jugué un año antes. Yo tenía 14 años, jugaba en la sub-15. O sea, siempre fuimos un año arriba de lo que era nuestra edad. Pero cuando llego a la sub-16, sí ahí empiezo a tener problemas con un técnico, ¿no? Y con lo que tú dices, o sea, no me quería y me hizo la vida imposible. Entonces ahí es donde tienes que aguantar. Te digo que son los sacrificios, los problemas, las adversidades que tienes que aguantar. Y tengo que reconocer que llegó un momento en que estuve a punto de tirar la toalla y mandarlo a volar. Pero bueno, se dieron las cosas, aguanté. ¿Qué te hace aguantar? ¿Algún consejo? No, las ganas de no tirar la cabeza y de llegar. O sea, yo sabía que tenía que aguantar porque si no, si tiraba, pues ya me olvidaba del fútbol y me tenía que ir hacia otro lado, ¿no? Entonces aguanté, ese año aguanté muchas cosas, pero a ver qué hizo eso de aguantar. Lo único que provocó es que llegara la gente que me había invitado y que me había llevado a Pumas. Me dijo, a ver, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta de lo que está pasando, te vas a la reserva profesional. Entonces lo único que fue adelantar mi proceso. Lo único que provocó ese año que aguanté, me llevaron a la reserva, estuve un año en reserva profesional y al siguiente año ya estaba debutando. Entonces se dieron las cosas, esas dificultades, si le sabes sacar provecho, a veces te ayudan, ¿no? A mí por lo menos me ayudó para debutar más rápido, o sea, porque me fui a la reserva y bueno, hicimos bien ese año en la reserva profesional y el siguiente año ya estaba debutando en 84. Estás 7 años en Pumas y varias finales, pero al final terminas el ciclo siendo campeón, ¿no? Sí. A ver, fue una experiencia maravillosa toda esa etapa en Pumas, pues desde abajo por muchas circunstancias, ¿no? Porque como lo he dicho siempre, en esa etapa, hoy creo que ya no lo es y desgraciadamente no lo es, pero era la mejor cantera porque de veras era tu escuela. Pumas siempre fue una escuela donde te enseñaban los fundamentos básicos del fútbol, donde te apoyaban a que estudiaras. Yo, por ejemplo, en mi primer contrato me dan una parte en beca de la universidad, o sea, te pagaban muy poquito, pero te pagaban una parte de la universidad, entonces te incentivaban a que estudiaras aparte de jugar, ¿no? Y eso fue muy importante y bueno, todo el proceso en Pumas fue importante porque desde el año que debuto estoy llegando a los 18 años a una final contra el América. Y hago el gol en la final en 84, se la hago a Celada, la gran figura del América, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta de que sí se puede, pero igual perdemos en Querétaro en el tercer partido famoso de esa final. Clarísimo ahí. No, pero bueno. Después llega una segunda final en 87-88 y en el partido de vuelta habíamos ganado en CU 1-0 y en el partido de vuelta una barrida de Hermosillo por atrás y me rompe el tobillo y no puedo jugar esa final y tengo que ver desde fuera cómo nos remontan y cómo volvemos a perder y a los 15 días me estaban operando. Entonces son momentos de aprendizaje muy fuertes y esto después del tobillo vino la rodilla, que también ese fue un momento complicado porque de una operación de menisco tenía que ser en un mes estar de vuelta, me tardé 7 meses o 8 meses, no me acuerdo, un torneo largo completo, me lo perdí. Ese fue en la 89-90, ¿no? Esa fue en la 89-90, exactamente. Qué bueno que no estuviste en la semifinal contra Puebla porque... No, sí estuve, ya ¿Sí? entré ahí contra Puebla cuando quedamos 4-4, ¿no? Y después perdimos en CU 2. Ahí reaparecí. Todo ese año no lo jugué, todo ese año no por lo de la rodilla. Bueno, fueron 1000 cosas que pasé donde pensé que ya no iba a volver a jugar porque pues, no podía ni caminar, o sea, 1000 cosas, una rehabilitación terrible, pero como siempre lo digo, esas lesiones fueron grandes lecciones porque te diste cuenta de 1000 cosas y donde tienes que a veces aguantar y soportar sacrificios. A ver, yo pensé, te digo, que no volvía, bueno, hasta cosas personales, porque estaba a punto de casarme ese año y estuve a punto de suspender boda y todo porque no sabía qué venía para mí. O sea, no podía estirar la pierna, dolorosísima la rehabilitación, no es como ahora que ya con la tecnología y era un potro que te metía en la rodilla con pesa y te hacía así para romper todas las adherencias. No, algo terrible. Entrabas y llorabas ahí toda la rehabilitación y así fue 7 meses, ¿no?
porque me operaron, se me infectó, me volvieron a operar. Una tercera operación quería hacerme un doctor, meterme unos clavos que gracias a Dios no lo acepté. Y bueno, se fue dando todo hasta que pude regresar. Y por ese problema que tuve en la rodilla, porque en Pumas en esa época era por ciclos, o sea, tú jugabas cierta cantidad de años en Pumas y cuando ya venía abajo alguien que tuviera para quedarse con tu puesto, te vendían, ¿no? Que cuando tú ya habías trascendido y que ya te podían vender bien. Y a mí ese año me tocaba salir. Salió Memo Vázquez y Salgado ese año, que eran los que venían más o menos en mi época, y yo tendría que haber salido, pero por la lesión en la rodilla dije, no, yo no puedo ir así. Entonces me quedé, regresé, y al siguiente año llegamos a una tercera final contra el América, 90-91, donde ese año fuimos los mejores del torneo lejos, y acabamos en la tercera, ahora sí que fue la vencida, ¿no? Conseguí el título, pero ya me pude ir de Pumas ese año. Yo ya me quería quedar también, pero pues entendí que los ciclos son así, y ya después, pero ya me fui con el título en las manos, ¿no? Cuando me venden a Necaxa en el primer draft que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Pero como de algo doloroso y malo, como la lesión, la vida es así y surge algo que termina siendo muy bueno, tu permanencia y el campeonato. Exactamente. Con una gran temporada, ¿cierto? No, y por cierto, eliminando al Puebla también en semifinal. Sí, también, pero el año anterior nos había eliminado el Puebla, o sea, fueron partidos ahí que ahí sí me toca venir a Puebla acá y hacerle los dos, ahí le hice a Pablo Larios los goles. No, el Puebla traía buen nivel en ese entonces, Nacho Treyes en esa liguilla ahí contra ustedes en el campeonato nos dirigió. Oye, no te toca, por supuesto, porque México no participa en el 90 en el Mundial, pero te toca 94, 98, con goles además, y 2002. ¿En cuál de los tres estuvimos más cerca del quinto partido, en tu opinión? Híjole, qué buena pregunta, pero yo creo que en los tres, o sea, a final de cuentas, pero bueno, a ver, en el 2002 no, porque a final de cuentas perdiste en la cancha y yo creo que fue un partido muy parejo, pero se perdió, ¿no? Contra un equipo que en el papel se debía haber ganado, que era Estados Unidos. Pero a ver, yo lo que puedo decirte que más cerca, pues la de Bulgaria, la de 94, porque íbamos perdiendo, empatamos luego y después fuimos superiores a eso, aunque fue un partido muy parejo, pero sentíamos, a nosotros ahí lo que nos perjudica es la expulsión de Luis García, creo que sí fue ahí. Porque ellos habían expulsado y el árbitro para mí compensa después de haber expulsado al lateral de ellos y expulsa a Luis, que era un jugador importante en esos momentos, ¿no? Para nosotros en el esquema. Y de ahí nos fuimos hasta la serie de penales, pero en la serie de penales también teníamos claro que podíamos ganar, o sea, porque teníamos muy buenos tiradores, desgraciadamente fallamos. Pero sí creo que esa fue una etapa donde yo creo que no solo eso, a ver, Italia llega a la final y Italia habíamos definido la calificación a la siguiente fase y sabíamos qué equipo era, pues un equipazo con Albertini, Baggio, los dos Baggios, Baresi, Maldini, el que me digas, tenía un equipazo Italia y fue muy parejo y por eso después ellos llegan hasta la final. Entonces yo sí creo, y también la Bulgaria pues ha sido la mejor Bulgaria de la historia de ellos, sí, con Stoichkov y compañía y todo, un equipazo. Pero les jugamos y los tuvimos para eliminarlos. Perdemos en penales, en la serie de penales, pero yo sí veía y yo estaba convencido que si hubiéramos ganado ese partido, pues hubiéramos llegado hasta la semifinal con Italia seguramente, ¿no? Pero bueno, para mí esa es, porque la de 98 también, pero ahí no supimos matar. O sea, Luis hace el primer gol, Luis Hernández, y después tuvimos el 2-0 y no lo supimos hacer. Y con las cosas que nos decía Manolo, es como nos dan la vuelta, ¿no? O sea, nada más nos pueden hacer goles a base de centros y de ir por arriba y ganarnos. Tuvimos muy mala suerte en el primer gol que hacen porque Lara se le queda el balón y Klinsmann ahí la define, ¿no? Que si no se da ese, seguramente a lo mejor no pasa lo que después dio. Pero sí fue un partido también muy parejo ese contra Alemania, pero sí creo que éramos superiores y tuvimos en ese partido el haber hecho el 2-0 y ahí matas. Pero no lo hicimos y a los alemanes nunca les puedes dar esa rendijita para que te puedan reaccionar y dar la vuelta, ¿no?
Entonces, pero yo te digo, yo creo que con la selección que teníamos en 94 debíamos haber seguido avanzando. Oye, mencionabas ahorita a Manolo Lapuente. Y para todos los poblanos, pues es una gran leyenda, Manolo. Tú lo tuviste en Necaxa, hicieron época en esa década, ganaron superlíderes, volvieron a ganar, vaya, brutal. Y luego lo tienes en selección. ¿Qué significa para ti, Manolo? No, bueno, Manolo es un tipo muy importante en mi carrera. O sea, a ver, hay dos técnicos que siempre lo he dicho. El primero es Miguel Mejía Barón, que fue ahora sí que como mi papá en el fútbol, porque pues, me conoce desde muy chico en Pumas y bueno, y fue muy importante todo lo que me enseñó y un técnico importantísimo, ¿no? A lo mejor el principal, pero después de él está Manolo, o a la par casi Manolo, porque cuando llega a Necaxa, él es el que me cambia de posición, que no se la aceptaba. O sea, empieza a hacerme mucho mejor futbolista en muchas cosas. O sea, a ver, yo jugaba de medio izquierdo y me encantaba que llegaba y hacía goles. O sea, cuando él me quiere hacer, cuando empieza esa posición de doble contención con salida, que hoy ya es muy famosa y que todos los usan, ahí empezaba. Entonces me da un video de Gerson del Mundial de 70 y me dice, quiero que lo veas y que ahí quiero que juegas, vas a hacer más goles, vas a llegar mejor, te quiero que juegues ahí porque tú eres el que tienes que comandar toda la salida. O sea, dije, no, Manolo, no quiero. O sea, yo pensaba que yéndome más atrás ya no iba a tener llegada y ya no iba a poder estar haciendo goles. Y vaya que hacías goles. Y me convence de eso, o sea, a regañadientes. Y poco a poco empecé a entender esa posición. Y bueno, y esa posición en Puebla después, más adelante, me dio a hacer una temporada 14 goles. Brutal. O sea, que dices, por supuesto que era mucho más fácil porque llegas de frente, ya no llegas con la marca. Tú cuando juegas más adelante tienes la marca acá y tienes que voltearte. De esto llegas de frente y tienes todo el panorama y es mucho más fácil cuando la entiendes. Y además tienes toda la salida y yo que tenía pase de 40 metros sin problema, pues desde atrás, cuando en Necaxa, por ejemplo, tenía al Ratón Zárate, tenía a Luis Hernández, tenía a Basay, pues nada más era pum, y vamos y llegábamos todo y gol. O sea, fueron muchas cosas que Manolo me hizo entender y que bueno, y con él conseguimos el primer título con Necaxa, porque los primeros 3 años con Necaxa fue con Saporiti y robábamos en la temporada y llegaba la liguilla y no ganábamos, nos echaban. Entonces cuando llega Manolo, que es un tipo muy estudioso y bueno, lo primero que hace es fortalecer la defensa, porque en liguilla no tienes que saberte defender bien. Entonces, con esos cambios que hizo Manolo, fortaleció, llegó Vilchis, llegó Becerril, llegó Higareda, se armó una defensa con el Cuchillo Herrera y fue cuando somos campeones en 94-95, pero con todos los movimientos que hizo Manolo. Y a mí me hizo crecer como futbolista muchísimo de ahí. Eso fue Necaxa, después vivimos la etapa de 98 de selección nacional también. Oye, después viene tu paso por River, por América. Permíteme centrarme en tu llegada al Puebla, porque como la recuerdo yo, te agarra de imprevisto en una Copa América 99, de estas cosas del fútbol mexicano que a veces ni le preguntan al jugador, se ponen de acuerdo, casi en una entrevista recuerdo que te enteras, y por supuesto que quizás de inicio el primer sentimiento era no estar tan contento de venir, pero al final de cuentas tu estadía en Puebla termina siendo, creo que no solo para la institución, para la afición, para ti, para tu familia, algo que recuerdas con afecto. ¿Sí fue más o menos así tu llegada? A ver, mi llegada es sí. O sea, yo estaba en la Copa América en 99, estábamos en Paraguay. Bueno, nosotros estábamos conectados en Brasil, pero pues era en Paraguay la Copa América. Y ahí empiezan las negociaciones. Yo tenía 1 año más de contrato con América, pero tuve ahí un conflicto donde hubo cosas que no me parecieron, me peleé con la directiva por esa situación, con el técnico que estaba en ese momento. Y bueno, entonces lo que buscaron es que saliera, ¿no? Pero bueno, yo estando en la Copa América, pues sí, mi representante me hablaba y me decía, ya estás en Monterrey, ya estás en Tigres, o sea, porque la primera opción era Tigres, porque Miguel Mejía Barón estaba en Tigres, claro. Y me habló y me dijo, quiero que te vengas. Y le dije, pues órale, me voy mañana, o sea,
pero el América no lo aceptó porque Tigres quería que fuera préstamo y América quería a 90 o no hay negociación. Miguel me pidió a muerte, pero no se llegó a un acuerdo. De ahí pasó Monterrey, que también estaba interesado. O sea, se empezaron a dar muchos nombres. Después pasó León. O sea, me dijeron, pero bueno, Puebla descendió ese año. O sea, no es que tuvieron que comprar la franquicia de curtidores para que siguiera Puebla en primera división. Entonces, lo de Puebla surgió hasta después. Yo te puedo decir, a ver, yo viví la Copa América. Me acuerdo que le dije a Manolo, no quiero ir a las Confederaciones, porque después fue cuando ganamos las Confederaciones. O sea, de la Copa América regresamos a jugar las Confederaciones. Entonces echamos como 3 meses concentrados. Primero nos fuimos a Asia a jugar unos partidos, lo que tú quieras. Regresamos a la Copa América, de la Copa América a las Confederaciones en México. Y yo le dije a Manolo, me quiero ir, ya no quiero ir a la Copa Confederaciones porque quiero arreglar mi situación. O sea, tú sabrás que como jugador de repente nada más recibía llamadas, no, ahora acá. Dije, carajo, ¿a dónde voy a terminar? O sea, somos seres humanos y la incertidumbre, claro. O sea, ¿a dónde voy a ir? Porque yo, o sea, no estaba tan preocupado, aunque sí te quita toda la concentración, porque tenía un año más con América. O sea, y a mí me tenían que respetar o saber, pero como es el fútbol mexicano, pues te pueden mandar a donde ellos quieren y es una situación que yo no quería, entonces sí va a haber ahí conflicto. A final de cuentas se da lo de Puebla, pero cuando se empieza a hacer esa negociación, que me avisa mi representante, era con Paco Bernat, que en ese momento era el que manejaba el Puebla, pero no sabían si se iba a tener que quedar un año en León, porque la franquicia que se compra es Curtidores, entonces no sabían si iba a tener que jugar un año todavía en León para después podérselo traer a Puebla. Fue un relajo administrativo ahí lo que tuvieron una que hacer. Una cosa terrible que yo ahí dije, no, a ver, ¿cómo? O sea, jugar un año en León y después sí, dije, no, ahí sí se olvida. O sea, si va a ser así, no. Ya cuando se decide y cuando pueden hacer la negociación para que ya se venga directo a Puebla, dije, bueno, pues entonces ya vamos platicando y vemos si llegamos a un arreglo. Y bueno, al final de cuentas se llegó al arreglo ya con Puebla, con Paco, con mi representante. Y bueno, llegué a un equipo que obviamente iba a pelear el descenso nuevamente, ¿no? Porque, pues, con el porcentaje, pues cuando asciendes estás en esa situación. Con un arranque, ¿no?, complicado, con estos primeros 5 o 6 partidos de Vaquero. 7 partidos que nos sacamos un punto, creo. Sí fue muy complicado. Y ahí es cuando viene el que corren a Vaquero y que también se va parte de la directiva, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero de ahí vino, ahora sí que... Llega Mario Carrillo, tienen una buena primera etapa, pero además de lo futbolístico, que no fue menor, porque tenías mucho fútbol, lo que nosotros como aficionados veíamos y platicábamos es que algo que le diste también al Puebla fue esa hambre en el vestidor. O sea, contagiaste a unos jugadores que quizás estaban acostumbrados, aletargados, a ganar, a luchar por recuperar esa hambre, ¿no? Y la verdad es que se notaba, porque no solo futbolísticamente, sino ese liderazgo se lo impregnabas a tus compañeros. Mira, fue una etapa muy linda, porque yo de venir de América con todas las problemáticas, a ver, siempre había estado en equipos peleando títulos y buscando siempre arriba, y llegó un equipo que está peleando el descenso, lo que nunca me había pasado, pero empecé a disfrutar nuevamente el fútbol como cuando empiezas en mi carrera, ¿no? Entonces eso fue importantísimo, porque de pelear como tú decías, esas primeras fechas que fueron complicadísimas, sabíamos que teníamos que sacar adelante ese primer año para salvarlo y dejarlo en primera división, y después ya todo iba a ser mucho más fácil. Entonces sí fue un trabajo ahora sí que de equipo totalmente, y donde sí nos fuimos convenciendo a todos de que, pues, con metas a cortito plazo teníamos que hacer 40 puntos esos primeros 2 torneos, y arrancar de la manera que arrancamos. O sea, sí te dices, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Pero bueno, poquito a poquito fuimos encontrando, nos comprometimos, tanto el cuerpo técnico que llegó como los jugadores, y fuimos sacando. Y el primer torneo, con todo y esa mal inicio, alcanzamos los 20 y tantos puntos que queríamos.
Y ya después, en el segundo, pues conseguimos hasta más y salvamos la primera temporada del equipo. Pero ya al siguiente torneo, cuando llega también Miguel Mejía Barón, sí, ya calificamos a una liguilla. Sí. Entonces sí fuimos cambiando. Yo lo único que te puedo decir, personalmente a mí me regresó la ilusión maravillosa y empecé a disfrutar el fútbol como cuando iniciaba en mi carrera. Entonces el vivir esta problemática del descenso me ayudó con muy buenos compañeros que le dimos hacia el frente y bueno, y ya después lo fuimos creciendo. Lo único que me quedé con el Puebla es que me hubiera encantado un título, ¿no? Sí. Porque lo tuvimos a nada, o sea, lo teníamos contra Santos, a ver, para mí les ganamos acá 5-4 y allá perdemos 2-1, pero nos expulsan a Claudinho, fueron muchas situaciones que dices, carajo, y sabíamos que el que pasara de esa semifinal iba a ser campeón. Además, hubiéramos tenido la final en Puebla. Entonces, eso es lo único con lo que me quedo del Puebla que me dejó, porque quería sí o sí ganar un título con el Puebla, ¿no? Y ahí yo estaba seguro que lo íbamos a conseguir. Santos también hay que reconocer, tenía un equipazo, tenía muy buenos jugadores, pero fue un partido muy parejo, muy parejo. Y te digo, y nosotros allá en Torreón, pues nos expulsan a Claudinho muy rápido, cosa que no era. Y aún así aguantaron. No, y al final todavía Caballero tuvo un disparo casi en el minuto 90, que el arquero de ellos la alcanza con las uñas a sacar, que era el 2-2, y con eso hubiéramos avanzado nosotros, ¿no? Pero bueno, así fue la situación y fue lo único con lo que me quedé del Puebla, porque todo lo demás, la verdad que lo disfruté muchísimo. Incluso, bueno, terminas peleando esa liguilla por el título, pero incluso da para que vuelvas a ir a una nueva Copa del Mundo, ¿no? Sí, obviamente. A ver, todo lo que empezamos a hacer pues se refleja y fue, como lo digo siempre, me llevó a un reto maravilloso en selección nacional, ¿no? Fue cuando el aztecaso con Costa Rica, que corren al técnico y entonces llega el Vasco Aguirre y el Vasco... Regresas a selección contra Estados Unidos, ¿no? En ese partido que teníamos que ganar. Y creo que le das el pase a Borghetti. Ajá, era ganar o ganar. O sea, porque tenías que hacer... Quedaban 5 partidos y tenías que sacar los 15 puntos. Algo casi imposible. Entonces, cuando me habla el Vasco, la verdad que fue como si estás loco, que voy a regresar, o sea, de esta manera. Y bueno, ¿cómo le vas a decir no a las elecciones? La verdad, y al Vasco. Y a final de cuentas regreso, pero con una selección de muchos chavos que no habían jugado para nada eliminatorias. O sea, grandes jugadores como Borghetti, como Torrado, como el que me digas Palencia, el Conejo, pero que casi no habían jugado la mayoría. Johan Rodríguez, o sea, varios jugadores que nunca habían estado en una eliminatoria. Entonces decías, ¿cómo carambas le ganamos a Estados Unidos? No hay manera, o sea, porque ellos venían de una eliminatoria muy buena, ahora sí que en primer lugar todo, y iniciamos con ellos, con nosotros. A ver, yo me acuerdo que yo llegué de la pretemporada, estábamos haciendo pretemporada con el Puebla, entonces imagínate, y jugabas al día siguiente. Otros llegaron de vacaciones, literal, otros llegaron de los de Cruz Azul de la final con Boca, ¿no? Y así fuimos todos. Entonces cuando el Vasco nos recibe en la concentración y nos empieza a dar sus pláticas de motivación maravillosas que da, dije, a ver, ¿cómo carajo le vamos a hacer con...? O sea, no hay manera. El único que tenía yo compañero de experiencia era Claudio Suárez. Y dije, ¿cómo le vamos a hacer? Está cañón. O sea, no hay manera de ganarles. Y bueno, a final de cuentas nos comprometimos, trabajamos esa semana y el domingo le ganamos a Estados Unidos y de ahí nos fuimos para arriba. Entre esa eliminatoria se da la Copa América de 2001 en Colombia. Eso nos ayudó una barbaridad, porque ahí sí ya nos fuimos más de un mes, trabajamos todos juntos, llegamos a la final en esa Copa América nuevamente y la pudimos también casi haber ganado, pero la realidad es que eso nos dio mucha confianza y después se consiguieron los puntos para estar en el Mundial de Corea, ¿no? Pero fue un reto bien complicado. No tienes idea, pero bien bonito también. Pero llega el Vasco, un hombre de carácter, y echa mano de gente de carácter. Yo recuerdo una barrida ahí en ese México, Estados Unidos,
que casi recuerdo hasta la narración. ¿Hacía cuánto no se barría alguien así en la selección mexicana? Sacas el balón limpiamente y sale volando el estadounidense, ¿no? O sea, recuperan esa garra nuevamente. Pues mira, eso fue algo sí muy especial, porque yo dije, a ver, ¿cómo le transmito a mis compañeros, a los que estaban jugando a lo mejor su primer partido eliminatorio con estadio lleno en el Azteca, todo el decir, vamos con todo, ¿no? Y lo fui pensando todo el camión y bueno, se da esa jugada y yo se lo quería transmitir nada más a mis compañeros. Yo nunca pensé que el estadio completo iba a ser como si hubiéramos hecho gol. O sea, en esa barrida el estadio hizo así como, o sea, que decías, ¿qué pedo? O sea, que... Y fue una empatía con la gente y nos dio una confianza y bueno, ese partido le pasamos por encima a Estados Unidos. O sea, pero de una cosita que uno pensaría que fue nada, o sea, nos dio toda la confianza y de ahí fue el caminito para ir escalando, ahora sí, consiguiendo los puntos que necesitamos para llegar al objetivo, ¿no? Y terminan haciendo un gran mundial, calificando en primer lugar. Y lástima de ese partido que nos dolió, pero... Oye, Beto, pero todavía tenías mucho fútbol. ¿Por qué decides ponerle fin a tu carrera? Pues porque eran ya casi 20 años y la verdad fue ahora sí que muy consensada con mi familia, el ya dar un paso al costado, ¿no? Sí, tenía ofertas muchísimas, o sea, bueno, primero quedarme en Puebla un año más, lo que quieras, pero ya tenía ofertas de Veracruz, o sea, de varios equipos de México, y no se diga, y mi representante quería llevarme también afuera a varios países, y la verdad, pero ya era una decisión que dije, ya estoy cansado, me tuve que operar los dedos previo a ese mundial, los 2 dedos de los pies, y fue una lesión ahí dolorosa y que me costó recuperar. Entonces también dije o sea, ya creo que casi 20 años de carrera son suficientes. Y fue, te digo, muy consensada, muy platicada con mi mujer, mis hijas, todo. Y tomé la decisión por eso. La verdad me retiré muy joven. Hoy te quedas pensando y dije, fácil, pude haber jugado 3 años más. Pero también soy un convencido de que mejor vete cuando estés arriba a cuando ya vengas de bajada. Y esa fue también parte de la decisión. Y todo el mundo me recuerda así, que eso es una maravilla. O sea, te recuerda todavía jugando con el Puebla a muy buen nivel y con el Mundial, ¿no? Y claro, las eliminatorias, la Copa América, todo eso. Entonces, qué mejor que dejes ese recuerdo con la afición, ¿no? Oye, Beto, mencionabas ahorita a tu familia. ¿Qué tan importante ha sido también tu familia, porque es trabajo en equipo, en tu carrera futbolística? No, mi familia ha sido todo. O sea, desde que empecé, como te lo comenté y te platiqué de mis papás, pero después ya mi mujer, mi esposa, mis hijas han sido el motor de todo. Ahí te digo una anécdota de esto de la eliminatoria. O sea, mi mujer siempre me ponía un papelito cuando me iba a una concentración de motivación, lo que fuera, y esa vez me puso una carta, manuscrito así, que lo empecé a leer y dije, wow, o sea, porque yo decía, no hay manera de ganarle a Estados Unidos, y nada más con leer esa carta dije, bueno, sí hay manera. Me cambió el chip y dije, pues, vamos a trabajar a partir de mañana con todo. Tenemos 5 o 6 días, vamos a darle con todo y vamos a ganarles a estos cabrones. Y la realidad es que ahí empieza el trabajo en equipo desde casa. O sea, mi mujer para mí siempre ha sido importantísimo en todo, para mi carrera. O sea, estoy convencido que si no fuera por ella, no hubiera conseguido lo que conseguí. Gracias, Beto. Oye, pues para ya no quitarte y robarte más tiempo, ¿qué significa para ti haber sido enfranjado? Pues una ilusión, la verdad, una experiencia maravillosa que me recobró las ganas de disfrutar el fútbol, de vivirlo nuevamente al 100%. Esa es la realidad. Yo venía del América, llegué a ser enfranjado. Sí llegué con una problemática del descenso, pero que me hizo volver a disfrutarlo al 100 y no se diga con la afición. Yo le tengo un agradecimiento a la afición porque desde que llegué me recibieron con los brazos abiertos, me ayudaron en todo, me apoyaron y bueno, y lo único que me deja tranquilo es que les pude corresponder, ¿no? Con el fútbol, con goles, no llegamos al título que me hubiera encantado, pero la verdad que bueno, imagínate qué tan contento quedé de llegar al Puebla, que hoy ya llevo viviendo más de 23 años en Puebla. Entonces,
es una realidad. Adoro los colores y me encanta. Y además dejé grandes amigos. Gracias, querido Beto. No, gracias a por tu ustedes. tiempo.